con el contador Juan Pablo Enríquez, que le damos la bienvenida. Buen día, Juan Pablo, y feliz día. Buenos días para ustedes. Quiero mandar un abrazo grande a toda la militancia peronista que hoy está viviendo un día muy particular, ¿no? Como Totalmente. cada 17 de noviembre, desde el año 1972. Bueno, muchas gracias acá, dicen los muchachos. Saluda, Seba. Bueno, vamos, eh, vamos con lo que tiene que ver con la columna. Ujú. ¿Por dónde empezamos, Juan Pablo? Sí, por ahí me interesaba, ya que es el Día del Militante y se me acaba de ocurrir ahora, también poner en valor a la militancia, ¿no? Porque muchas veces, tanto como a la política, a la militancia se la desprestigia, se la pone en discusión, en un montón de cuestiones. Y militar Ajá. es una de las mejores acciones que puede hacer el ser humano. Me parece que tiene que ver con la cuestión de la solidaridad, de la generosidad, de, de querer construir una patria un poco más digna, más justa, sobre todo para aquellos que más sufren. Y muchas veces de este sistema hegemónico de construcción de sentido común se trata de estigmatizar tanto a la política como a la militancia. No hay nada más lindo en el mundo que militar, siempre Totalmente. entendiendo como militar el compromiso y la dedicación de parte de nuestro valioso tiempo para causas colectivas, causas populares, que tengan que ver con intentar solucionarle la vida a alguien, digamos. Así que es muy valioso que por ahí se ponga un poco, se considere el valor agregado que le da a la vida de las personas militar, y cómo te abre la cabeza, cómo te enfoca desde otra perspectiva para entender las realidades, ¿no? Muchas veces cuando uno está circunscripto en sus ámbitos de vida, solamente, sin poder vincularse con el medio, y sin aceptar o intervenir en situaciones sensibles, no tenemos esa matriz especial que te da la militancia. Mi abrazo fraterno a cada una de las personas que se identifican con este día y sobre todo con lo que tiene que ver con la militancia peronista, obviamente, porque es el Día del Militante Peronista y, como decía, es general, todos somos peronistas, nomás que algunos no se han dado cuenta todavía. Tal cual. Sobre la militancia, ¿no? Estamos hablando de la Ajá. militancia del peronismo. Ujú, Yo estos últimos años observé ujú, en las religiones, ujú, saliendo específicamente de la católica, mucha militancia en nombre de Dios, de su fe y de su creencia. ujú, eh, y vos sabés que esa militancia de distintas religiones, casa a casa, sol a sol, frío a frío, en el contexto que sea, vi esa militancia en relación a la fe que había superado a la militancia política. ujú, Este último tiempo vi una militancia política dedicada más a las redes sociales, a lo que se dice y se hace, sea del partido que sea, ujú. a los troll totalmente de un lado o de otro. Y vi esa militancia, y la podés ver en un pueblito como Sola, Guardamonte, en Capital Federal, en Paraná. Llamémosle testigos de Jehová, lo que sea, donde sean, llevando su fe casa a casa. Digo por ahí porque se busca, obviamente del lado del no peronismo, se busca desprestigiar a la palabra militante, militancia, y hay gente haciendo militancia día a día, momento a momento. Sí, más allá que hoy es el Día de la Militancia Peronista, tiene que entenderse la militancia como una cuestión que trasciende, si bien para mí todos los hechos son políticos, pero Totalmente. trasciende el partidismo, digamos, ¿sí? Uno puede hacer militancia a través de una organización social, en el barrio, siempre que uno destine tiempo de su vida relegando cuestiones personales para causas colectivas, eso ya es militancia. Obviamente que el paso del neoliberalismo en nuestra sociedad ha sido tremendo y muchas veces desde la militancia misma se despolitiza la cuestión, Ujú.
Eh, y creo que la política es lo más hermoso de todo, digamos, que es lo que tenemos que defender siempre, tanto externa como internamente, porque siempre hay muchos autores que perjudican a la política y que le dan argumentos a aquellos que sostienen que la política es algo negativo. Pero tiene que ver con una construcción de discurso hegemónico, porque se sabe que los sectores populares la única manera que tienen para resolver las situaciones que distorsionan sus vidas, sus realidades, es a través de la política. Cuanto menos gente se incorpore en la política, mayor favor se le está haciendo a esa clase dominante que todo lo puede y todo lo hace y todo lo vulnera, digamos. Pero bueno, será una discusión de toda la vida, pero una de las cuestiones más interesantes que tiene la existencia de las clases populares es poder participar en política de una manera sana, de una manera comprometida y responsable. Nada más que eso. Juan Pablo, Hoy, comenzando con sí, el tema, ley de manejo del fuego. ajá, Hoy se va a modificar seguramente los plazos para la recuperación de las superficies incendiadas. uh-huh, Esto busca y tiene un gran objetivo, del cual comparto obviamente, a poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras arrasadas por el fuego. No hay que irse muy lejos en nuestra zona para contactar y comprobar lo que ha sucedido y lo que sucede en esos casos. sí, tal cual. Hoy, en el día de hoy, se van a presentar en este día tan especial 3 leyes, y ahora vamos a hablar del tema del aporte extraordinario de los sectores más pudientes de la Argentina, la ley del fuego y la ley Yolanda, Ujú. que también tiene alguna vinculación con el tema del ambiente. Y no es menor hacer mención a esto. El tema de la ley del fuego queda muy evidente, ese vacío legal que ha existido en este tiempo con los diferentes temas de pastizales y demás que están vinculados al núcleo sojero de la Argentina, el poder que ostentan y lamentablemente no tenemos vacíos legales porque no se ha podido o no se ha querido por parte del Poder Judicial poner controles de este tipo de cosas, ¿no? Que tanto perjudican al ambiente. Eh, y se nota un nivel de impunidad, ¿no? Porque pasaban situaciones que había todas movidas políticas, sociales, sobre todo hay muchos grupos ambientalistas que se están movilizando al respecto y al otro día aparecían quemas y quemas y quemas. Pero bueno, será una batalla que habrá que dar a lo largo del tiempo, y en ese sentido también está la ley Yolanda que se presenta hoy, así como se presentó Ajá. en su momento la ley Micaela García por el tema de políticas de género de nuestra compañera militante de Entre Ríos, eh, a quien homenajeamos en este día, esta joven entrerriana que fue víctima de violencia de género, de abuso y demás. Es importante recalcar la presencia de Yolanda Ortiz. La ley Yolanda hace mención a una doctora en química argentina que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente en el gobierno de Perón en el año 73. Y tiene que ver con generar políticas de educación ambiental en cada uno de los estamentos del Estado argentino. No solamente se va a generar educación ambiental para todos los jóvenes, sino también para el conjunto del funcionariado, lo cual es muy productivo y loable, digamos, que se vayan generando niveles de conciencia en temáticas tan importantes como tiene que ser el ambiente en este tiempo. Así que también vemos con buenos ojos que este tipo de iniciativas se lleven adelante. Aparte, Y ahí quizás, te quiero agregar una cosa sí, que hace el justicialismo, ¿no? Eso de uh-huh, ir rescatando esos nombres, que sinceramente yo debo confesar que conozco o estoy conociendo quién era Yolanda Ortiz por este nombre de la ley. claro, exactamente. Y en algo que quizás ahora no nos estamos dando cuenta de la magnitud de lo que implica el tema. Sí hay algunos que lo están pensando, y son pocos lamentablemente, pero va a llegar un momento que el tema de cuidar los recursos naturales y el ambiente humano en el mundo, y específicamente acá en nuestro país, Uh-huh, va a cobrar valor ese rescate y de lo que implica. Dejamos de ponerle nombres, no sé, de animales, como se hacían con los billetes y todas esas cuestiones, y ajá, eso de buscar en las personas que militaron una lucha, en este caso de recursos naturales y ambiente, como fue Yolanda Ortiz. Digo, quería ajá, destacar eso, ¿no? La manera de rescatar
de esas personas y ponerle ese nombre a la ley. Ujú. Tal cual, sí. Me parece que hay que reivindicar esas Como cuestiones. se Fue la hizo con primera la ley mujer. Micaela, por ejemplo, para hablar de algo. Exactamente, que hoy la ley Micaela, bueno, desde la fundación, yo conozco a Yuyo, las compañeras que están llevando adelante el trabajo, es impresionante cómo se está laburando en toda la Argentina, con diferentes organizaciones y demás. ¿A qué voy? Que hay un cambio de paradigma con todo esto, ¿no? Ujú. En términos de políticas de género, en términos de políticas de ambiente, y nosotros estamos impulsando, estamos trabajando en un proyecto en la legislatura provincial con algunos diputados y diputadas, la necesidad también de generar conciencia en términos de endeudamiento externo, ¿sí? Porque es un tema crucial para la Argentina que nos atraviesa cíclicamente y que la mayor parte de la población no tiene ni idea y tampoco forma parte de las currículas en los colegios, en las Claro. universidades, inclusive, te lo digo como egresado de Ciencias Económicas, Sí, sí, sí. una sola materia trató el caso y de una manera crítica, en 42 materias que uno tiene. Entonces, Sí, sí. hay un Nosotros en vacío. la docencia no se trabaja poco, realmente es así. Bueno, y eso depende mucho del docente, pero generalmente no se suele trabajar, no se suele poner en discusión muchas cuestiones que son reiterativas y de gran perjuicio para el país y para la sociedad en general. A Entonces, nivel comunicacional, uno está a sí, cargo de la también. radio y te soy sincero, le soy sincero a los oyentes, lo pensé al principio a la presentación del proyecto de lo que queríamos hacer como radio, pero no lo hemos Ujú, ejecutado, no hay un espacio para este tema. ujú. Sí, Digo, también cómo que tenemos que hacer una autocrítica también para son poner en valor espacios el hecho. espacios que hay que tratar de, pero tienen que ver con cambios de paradigma, ¿no? No es Sí. casualidad, como siempre decía Paulo Freire, el Ujú. sistema educativo y cultural está ideado, nuestra historia la escribió Mitre, digamos, el sistema Sí. educativo y cultural está ideado por la clase dominante para que no se ponga en riesgo el privilegio de la clase dominante. Y justamente hoy, que se va a tratar el impuesto, que es, a ver, más que nada es una gran acción política, de demostrar fuerza política de que a los ricos alguna vez se le puede meter la mano en el bolsillo para poder hacer una sociedad un poco más justa, ¿no? Estamos en Totalmente. niveles de pobreza que superan el 40%, estamos en niveles récord de endeudamiento, venimos de una Argentina diezmada en todos sus órdenes, y me parece muy pertinente que este tipo de aportes se discutan y se pongan a la luz de toda la sociedad. Estamos hablando de algo mínimo, este aporte va a ser, que seguramente será ley, recién estaba escuchando que ya están los votos, con la clara abstención de los sectores de la izquierda, digamos, Ujú. que siempre es un tema muy profundo para tratar, Sí, pero totalmente, estamos sí. hablando de un universo menor a 10.000 argentinos, Claro. ¿no? En una población que tiene 45 millones de argentinos, donde casi 20 millones están por debajo de la línea de la pobreza. Acá va a haber menos de 10.000 argentinos que van a aportar el 2% de su patrimonio de manera única. No es que esto va a ser un impuesto que se va a dar a lo largo del tiempo, que para mí es la gran falencia. Pero bueno, cuando hablamos de falencia, por ahí desde lo discursivo, de lo teórico, es mucho más sencillo, pero cada vez que hay que tratar de imponer algo a aquellos sectores que son los dueños de la Argentina, que son los dueños de los dólares, son los que imponen condiciones, es muy difícil. Ya se habrán dado cuenta que cada vez que se le va a tocar el interés a un rico, estalla todo, digamos. Sí, Ellos son... y acá quiero Ajá. agregar una cosa, Uh-huh. Juan Pablo, y le digo a los Sí. oyentes, estamos hablando con Juan Pablo Enríquez. Eh, el asunto es el siguiente. Andan memes, obviamente, del lado del frente de todos, diciéndole a aquellos que salen a manifestarse que está bien, che, en esta no salgan porque no te van a tocar el bolsillo a vos. Estamos hablando de fortunas personales superiores a 200 millones, o sea, es como vos decís, es un mínimo porcentaje. Y esto es lo que quiero apuntarte a tu comentario, Juan Pablo. Uh-huh. A mí me parece que estratégicamente, por más que del lado de los militantes del Frente de Todo, como vos decís, lo ideal sería que esto sea no será único, sino que sea que se mantenga, se sostenga en el tiempo. Pero digo, hay una cuestión estratégica por obviedad de a quién se está enfrentando. Yo creo que se da la lucha que se puede llegar a ganar. Y la lucha que se puede llegar a ganar es que sea por única vez.
Porque Ujú. con esto, que sea por única vez, los sectores del poder de la República Argentina hicieron un lobby comunicacional sobre todo, y, un lobby, Impresionante. y operaciones dentro de, no solamente de Juntos por el Cambio, sino que a otras fuerzas políticas para quebrar que esto no salga. Imagínense los oyentes, lo que hubiese sido si de una ponen que este impuesto iba a ser, que se iba a quedar en el tiempo. Yo creo que Ujú. peligraba todo ahí. Me parece que, digo yo, desde mi lejanía a lo que tiene que ver con las decisiones del gobierno, lejanía no, porque no soy funcionario, veo que se da una batalla que se puede luchar y combatir dignamente. Totalmente. Fíjense que esto en Europa ya es moneda corriente, en España, en Italia, en Suiza, bueno, en Brasil también se acaba de aprobar, en Perú, en Ecuador, en Chile, pero sobre todo en Alemania se aprobó un impuesto permanente del 5% del patrimonio, ¿no? Tanto Estamos que hablando, tomamos de ejemplo a Alemania para pegar las decisiones del gobierno, para pegar sí, las pero a decisiones veces se toma el ejemplo los a que convienen al conveniencia. discurso, Claro, otros no, digamos, claro. y lo hablamos en otras ocasiones, los países más justos del mundo son los que le cobran más impuestos a los ricos, digamos, porque tenemos sociedades desiguales. Y no es que los ricos la hicieron con la pala abajo del sol, digamos. La Claro. mayor parte de los ricos de la Argentina son mal habidos, tiene que ver desde la época de Roca, del apoderamiento de la tierra a través de un genocidio de nuestros pueblos originales para acá, ha sido tremendamente injusto. Entonces, generar situaciones de igualdad siempre, desde mi perspectiva, es un punto positivo. Es la discusión permanente que hay que dar en la política. Pero además hay un dato muy importante. De esos 10.000, poco menos de 10.000 argentinos que tienen un patrimonio declarado de superior a 200 millones de pesos a Mm. diciembre de 2019, estamos hablando en términos fiscales, ¿sí? Fíjense que si vamos a los valores de mercado de ese patrimonio son mucho, mucho más superiores, ¿no? Eh, Hay solamente 300 de esos 10.000 que ostentan la mitad del impuesto, es decir, hay 300 personas que son los más ricos de la Argentina, que tienen ese patrimonio al cual se le va a afectar ese aporte extraordinario, para Ah, que se fijen de alguna forma la concentración de la riqueza que claro. existe en el Ahora, país, no solamente en el país, es en el mundo, obviamente. obvio, esto es a escala mundial, es así. Ahora, a ver, vamos a regionalizar esta cuestión. Hay un video Uh-huh, de Berko, de este periodista, uh-huh. que está bueno que te habla directamente a vos, te dice, che, ¿qué te estás calentando? Y da los ejemplos hasta llegar hasta esas 300 familias, esos 300 tipos que tienen fortunas. Eh, Vamos a hablarle a la gente de Entre Ríos, a la gente de nuestra zona. ¿Hay gente que le va a afectar esto? Porque digo que veo, leo, escucho a varios que se sienten indignados como si los va a tocar acá en nuestra zona. ¿Cómo es el esquema en Entre Ríos? No Ah, tengo el dato preciso de cuántas ajá. familias en Entre Ríos superan 200 millones de pesos de patrimonio. En términos fiscales Pero es estamos como hablando. encontrar una aguja en el pajar, más o menos. O sea, Sí, sí, nosotros tenemos 1.000.000 y pico de habitantes en la provincia, deben de ser contadas familias las que aportan algo de esto. Tiene que ver con lo que hablamos siempre, de instalación de sentido común. Hay sectores de la población que defienden un interés que no es propio, digamos. claro. Pero bueno, eso es lo Y que hay que que ir. nunca le será. Pero fíjense que más allá de Lamento todo eso, decirles. no, obviamente es una cuestión aspiracional que nunca va a ocurrir, pero me parece que esta discusión, no sé si tendrá que ver con el grado de crisis que está atravesando la Argentina y el mundo, Mm, tiene un gran acompañamiento de la sociedad, digamos. Nadie pone en discusión de que los ricos tengan que, o muy poca gente pone en discusión de que los ricos tengan que aportar de manera extraordinaria recursos para sostener ciertas políticas que tienen que ver con situaciones de igualdad. Además, ya hay todo un horizonte donde se van a destinar los recursos que son a políticas sanitarias, que ha sido una de las grandes inversiones que ha tenido que hacer el Estado a través de este 2020 por la cuestión de la pandemia, y sobre todo a poner en relieve y en valor nuevamente un programa tan importante para la educación como ha sido el Progresar, ujú. creado hace muchos años en la Argentina,
se deslegitimó en los últimos años, se le cortaron recursos y demás, y me parece que es importante aportar para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación de una manera un poco más sencilla. Y más te fácil. agrego ahí que conozco el tema, no es que no solamente recortaron recursos, no ejecutaron No, parte de obviamente. eso. O sea, Y no asignaron nuevos beneficiarios, digamos. totalmente, Fue totalmente. tremendo lo que se hizo, desde las computadoras, todo lo que era el presupuesto educativo se recortó en la mayor parte de los puntos, siendo que hasta 2015 se destinaba el 7% del PBI a educación. Se dejó de aportar en educación para empezar a pagar deuda externa mala vida, y es ahí donde yo te digo que es importantísimo en los colegios generar la discusión del endeudamiento, pero no de ahora, sino a lo largo de nuestra historia, porque es tan sencillo entenderlo, pero nos da mayores elementos para poder entender por qué llegamos a las situaciones que llegamos, porque si no es como que las cosas caen del cielo y nunca sabemos nada y se ocultan. Y yo creo que acá este proyecto político que gobierna hoy la Argentina también tiene que exigir, hoy cuando se apruebe el tema del aporte extraordinario y demás, me parece y que estamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es algo muy complejo, que te viene a imponer condiciones, hay que exigir que los culpables del endeudamiento declaren ante la justicia por qué llevaron adelante semejante endeudamiento en tan corto plazo y qué pasó con esos recursos, porque no se los ve en ruta, en hospitales, en escuelas, no hay nada de eso. Entonces no podemos naturalizar ese tipo de corrupción estructural, como decía el grandioso Aldo Ferrer, donde los ricos se llevan todo y después las clases populares tienen que hacerse cargo de estos niveles de endeudamiento que son ya prácticamente insostenibles para la población, porque es como que no aprendemos de nuestra propia historia y esto va ocurriendo cada 10, 15, 20 años y siempre pasa lo mismo. Entonces, trabajemos las conciencias de nuestras clases populares para que no se elijan proyectos antipopulares que lleven adelante semejante desmadre de nuestro patrimonio público, ¿no? Viudas e hijas del rock and roll, dentro de los temas que tenía uno que se llamaba Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estamos Sí, con justamente, ese tema? yo no sé si la semana pasada pudimos charlar algo, porque estaba llegando la misión del fondo, pero una de las grandes discusiones que se da en virtud de la llegada del Fondo Monetario Internacional sí, nos está es la marcando fórmula la cancha. Sí, es la fórmula, porque ellos vienen con condiciones. A ver, es mucho más complejo más compleja la negociación con el Fondo Monetario Internacional que con los acreedores, ¿sí? Por las dudas. Y no es lo mismo declarar el default o la cesación de pagos con los acreedores que con el fondo. Con el fondo quedaríamos prácticamente afuera del mundo. Por eso en algún momento un tal Juan Domingo Perón se desendeudó a niveles cero de deuda, y también lo hizo Néstor Kirchner en el año 2005. Poder estar exento de deuda con el Fondo Monetario Internacional a nosotros como país nos da soberanía política e independencia económica y autonomía a las decisiones. En tanto y en cuanto tengamos niveles de endeudamiento, hoy la Argentina ocupa el 30% de los préstamos del fondo. Somos el país en el mundo que mayor cantidad de recursos le debe al Fondo Monetario Internacional, que a su vez, a ver si entendemos, esto no es para nada menor, el fondo tiene un objetivo, no quiere que los países crezcan o quiere ayudarte para que los países salgan. El fondo está manejado por el sector de la economía capitalista internacional, por Estados Unidos más precisamente, y lo que se asegura el Fondo Monetario es que vos no puedas pagar nunca, que no puedas salir del embrollo económico y financiero en el que te encontrás. Entonces los países periféricos nunca pueden generar un desarrollo industrial para poder crecer, y eso amerita de que Estados Unidos y las grandes potencias económicas sigan dominándote. ¿Me explico? Sí, entonces tiene que ver con una herramienta de dominación que la han utilizado a lo largo de mucho tiempo y que nosotros siempre caemos en la trampa, porque hay dirigentes políticos, no todos los dirigentes políticos son lo mismo. ¿Caemos en la trampa o esos dirigentes entran en ese juego por una cuestión de conveniencia? Y esos dirigentes responden a los sectores de la economía concentrada tanto a nivel nacional como internacional. No les interesa el patrimonio público. Hoy queda muy claro. Hoy se va a votar, se va a tratar el aporte extraordinario, y hay sectores de nuestro
de nuestra política nacional que van a apoyar a los ricos. Entonces queda muy claro para quién gobierna cada uno. Más claro que eso es imposible. El bloque de Juntos por el Cambio no firmó para lo de hoy, del mediodía, ¿no? Exactamente, o sea, queda claro que el bloque Juntos por el Cambio está apoyando a los 9.000 argentinos más ricos. Estamos en la situación de catástrofe económica financiera en la cual ellos tuvieron muchísimo que ver, y están apoyando a cara de perro a los más ricos de la Argentina. No les interesa que haya 40% de pobreza, porque de hecho cuando venían a dejar pobreza cero, la aumentaron, digamos. Las variables que más o menos estaban controladas las destruyeron. Entonces van quedando en claro muchas cuestiones. Hay que ver si gran parte de la población se da cuenta de esto, pero ahora, no deja de ser importante. Ahora hay cierto cuestionamiento, no solamente de simpatizantes del Frente de Todos, sino que de algunos columnistas, economistas que están dentro del pensamiento ideológico de lo que representa el Frente de Todos, y en columnas de opiniones han emitido esto, bueno, que el cuarto IFE no pago justo en diciembre pueda llegar a tener que ver con esta presión del Fondo Monetario, con que no es oportuno el tema de levantar el aumento de las tarifas, todas esas cuestiones. ¿Entra en juego todo eso, Juan Pablo? Yo creo que sí, que entra en juego. No es para nada sencillo poder sortear estas cuestiones. No estoy para nada de acuerdo que se elimine el IFE, ni que se saquen los beneficios en cuanto al tema de tarifas. Tiene que ver con el estado débil que hoy tenemos. Claro. Para eso siempre tenemos que construir un estado fuerte que pueda competir contra los sectores de poder. Y por eso es tan importante que hoy se dé un mensaje de que sí se puede tocar los intereses del rico. Pero yo apuesto que un proyecto que su principal caudal electoral son las clases populares, las clases trabajadoras, va a generar alguna política, y de hecho ha habido información esta semana de que se está trabajando en eso, que permita contemplar el reemplazo del IFE, pero que las clases populares que hoy la están pasando muy mal, porque hay sectores de la Argentina, y el IFE lo recibían 9 millones de personas, que están fuera del sistema. Este Estado, que tiene un origen popular, va a tener que atenderlo de alguna manera. No hay razón que justifique la incapacidad para atender estas necesidades que son ya, digamos. No hay justificativo para eso. Así que todavía falta tiempo. Está bueno poder analizar esto con el diario del lunes a partir de enero, a ver si en diciembre, porque sinceramente, más allá de que el IFE no se implemente, seguramente va a haber otro paliativo, pero los sectores populares hay que atenderlos. Para colmo, el tema de la pandemia, que nunca termina de cerrarse, y que si bien ya se van conociendo los resultados de las terceras pruebas de las vacunas que van a llegar y demás, todavía eso no termina de ser un gran impedimento para que la Argentina comience a andar su recuperación económica, ¿no? Que tanto estamos esperando para poder construir una sociedad un poquito más justa. Pero bueno, de eso se trata un poco esto. Ojalá se revierta cuanto antes y ojalá encontremos ese sendero sin desatender el sufrimiento de los que menos tienen. Creo que eso debe ser una bandera que no hay que dejar nunca, y si el gobierno mira para otro lado, como dijo alguna vez Alberto Fernández en su discurso de campaña, háganmelo saber. Bueno, habrá que hacérselo saber. Hoy es el día de la militancia peronista y me parece que uno de los reclamos que hay que hacer es que o no se dé de baja el IFE o que se reemplace por otro programa social que atienda estas necesidades urgentes. Y si hay que cobrarle más impuestos a los ricos para que la gente que no come pueda comer en el país que genera alimentos para 500 millones de habitantes, lo haga. Pero no, bajo ningún punto de vista podemos acompañar recortes en políticas sociales que tienen que ver justamente con alimentarse, con las cuestiones esenciales que necesita un ser humano. Comparto totalmente. Juan Pablo, ¿por dónde, qué hay esta semana vía Zoom, vía charla? Los que te esta seguimos a vos. No tenemos nada en particular, pero el jueves 26 de noviembre vamos a estar hablando, vamos a hacer una actividad con Noemí Brenta, que es una
economista, historiadora, escritora, que es una de las personas que más sabe de endeudamiento en la Argentina, que más ha escrito sobre deuda externa, y queremos hacer justamente una charla que genere niveles de conciencia sobre eso, ¿no? Y rediscutir cosas que por ahí gran parte de la población no sabe. Desde nuestro espacio siempre vamos generando estos niveles de discusión, al menos para aportar un poco de conciencia a un tema tan crucial como este. Esto será el jueves 26 de noviembre a las 8 de la noche. Bien. Pero bueno, seguiremos apostando a esto. Juan Pablo, buena semana, y bueno, nos estamos encontrando el martes. Esta tarde, en Tarde Pública con Mariano Rojas, va a estar nuevamente, se va a estar emitiendo la columna de Juan Pablo Enríquez, y los chicos lo van a estar subiendo seguramente a redes sociales en el transcurso del día. La página de Facebook, el Facebook personal de JP Enríquez, tenés no solamente la columna con nosotros, sino que columnas con los medios de la provincia donde Sí. participa Juan Pablo. Estamos haciendo un circuito bastante amplio que la verdad que nos lleva tiempo. Pero de costa a costa, diría algún también. Conductor folclórico. Tal cual. Quería hacer una mención a un solo tema, no sé, que tiene que ver con la política y tiene que ver, porque veo que esta semana ya desde el sector ligado a Cambiemos, le están soltando la mano a Mauricio Macri, ¿no? Empezó Carrió, y cuando empezó Carrió, digamos, que el hormiguero. Esto no es menor, digamos, porque acá el problema no es Macri, el problema es la clase dominante, claro. ¿Sí? Porque si le echamos la culpa a una persona en particular, que forma parte a su vez de esa clase dominante, estamos errando el diagnóstico. Acá el problema es porque a Macri lo reemplazan con otro nombre, que puede ser Horacio Rodríguez Larreta, y ellos van a tener siempre el mismo objetivo, digamos, de defender los intereses y los privilegios de los ricos. Entonces, digo, para que no le pongamos muchas veces nombre a las políticas y al poder. Creo que tenemos que trabajar mucho en los niveles educativos y culturales sobre qué es el poder y quiénes realmente tienen el poder, que muchas veces no se conocen los nombres, pero el problema no es Macri. Macri fue la herramienta y el instrumento a través del cual la clase dominante en la Argentina desempató la distribución de la riqueza, concentró riqueza y desfavoreció el bolsillo de los sectores asalariados en los últimos 4 años. Bueno, Macri fue solamente el instrumento. Ellos cambian de nombre, utilizan otra estrategia y vienen por lo mismo. Entonces, tenemos que identificar que cuando gobierna la clase dominante, lo único que hace es concentrar la riqueza y endeudarnos para que los trabajadores y los asalariados y los sectores populares paguen después ese despropósito y ese desmanejo. Como para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero el problema no es Macri, es la concentración de la riqueza y la clase dominante. Acá encaja bien lo que dijo en su momento Aníbal Fernández. Macri no es Macri, sino que es Blanco Villegas. Exactamente. Tiene que ver con todo. Tiene que ver abrazo grande para toda la gente de Maciá, que pasen lindo, a toda la militancia peronista que levanta las banderas de las causas más justas de nuestra patria. Mi enorme abrazo y ojalá pasen un día maravilloso. Hoy en Paraná, como a nivel nacional, tenemos caravana, vamos a estar recorriendo las calles de la ciudad, defendiendo las cosas que consideramos más justas. Un abrazo gigante. Abrazo grande, Juan Adiós. Pablo Enríquez.